Bienvenidos a la primera Feria Virtual del Libro de Cusco Bicentenario 200 años de Independencia. Desde Argentina presentamos a Marcela Barrientos, Sandra Galarza, Liliana Bianco, quienes el día de hoy harán un homenaje a Cusco. Adelante, por favor. Hola chicas, ¿cómo están? Gracias por seguirme, acompañándome en estos homenajes. Vamos a comenzar. Después, al final, saludamos bien. Bueno, Cusco, capital histórica del Perú, fundada alrededor de los siglos XI y XII después de Cristo por el Inca Manco Cápac. Fue la capital religiosa y administrativa del Imperio Inca, que abarcó gran parte de lo que actualmente es Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. El 23 de marzo de 1534, Francisco Pizarro fundó sobre la ciudad del Cusco una ciudad española que se construyó sobre los cimientos incas. Cusco es, por lo tanto, un típico ejemplo de fusión y sincretismo cultural, habiendo heredado monumentos arquitectónicos y obras de arte de valor incalculable. La sociedad incaica fue un admirable ejemplo de organización político-social, dominó grandes conocimientos en arquitectura, ingeniería, hidráulica, medicina y agricultura. Cusco fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el año 1983. Se encuentra ubicada a 3.400 metros sobre el nivel del mar, posee un clima templado y seco, la temperatura promedio es de 11 grados centígrados, con una máxima de 17 y una mínima de menos 2 grados centígrados. Los meses de verano son de abril a octubre, verano andino, y los meses de lluvia son de noviembre a marzo. Existen 3 vías de acceso para llegar a Cusco. La ruta terrestre Lima-Arequipa-Cusco con una distancia de 1.494 kilómetros. Una vía aérea, existen vuelos diarios de Lima con una duración de 1 hora aproximadamente. La última forma de acceso es a través de la vía férrea. Existen el servicio de tren desde Puno, Juliaca, Arequipa, Cusco con una distancia de 735 kilómetros. Entre los lugares turísticos dentro de la ciudad de Cusco y alrededores tenemos la Plaza de Armas, la catedral construida sobre la base del antiguo templo Sunturhuací, Casa de Dios, el barrio de los artesanos San Blas, Coricancha, Recinto de Oro. Fue el principal edificio religioso de los incas dedicado al culto del sol, Sacsayhuamán, fortaleza ciclópea de la época inca en 3 plataformas superpuestas que tienen un promedio de 360 metros de largo. Kenco, Pucapucará, Tambomachay y muchos más. Cusco, mística capital del imperio incaico, conserva orgullosas sus paredes y muros de piedra que evocan la grandeza de los hijos del sol. Cusco, ciudad pletórica de monumentos y reliquias históricas, de mitos y leyendas, que parecen renacer cada vez que uno recorre sus calles centenarias. Visitar la antigua ciudad de Cusco, localizada en el valle del río Huantanay, en los Andes sudorientales del Perú, a 3.360 metros sobre el nivel del mar, es una experiencia inolvidable que permite develar algunos de los misterios de los incas, porque Cusco fue el centro, el ombligo del mundo andino. La historia de la ciudad imperial, según cuenta una leyenda, se remonta al siglo XI o XII, cuando el primer inca, Manco Cápac, funda el Cusco en cumplimiento de un mandato del dios Sol. El 23 de marzo de 1534, Francisco Pizarro realiza la fundación española del Cusco. En la actualidad,
Cusco, la capital arqueológica de América, es una ciudad abierta al mundo que acoge con los brazos abiertos a los visitantes, quienes observan maravillados su extraño cariz que fusiona en un mismo ambiente urbano y con particular armonía monumentos precolombinos como el de Amaru Cancha, Cerco de Serpiente, el Kiswar Cancha, entre otros, con joyas del mestizaje como la catedral, la iglesia y convento de la Merced y el templo de San Blas. Cusco está rodeado de impresionantes restos arqueológicos como la ciudadela de Machu Picchu, la fortaleza de Sacsayhuamán, el complejo de Ollantaytambo y de los pueblos pintorescos como Pisac, Calca y Yucuay, que mantienen las tradiciones de sus antepasados. Historia del Cusco. Más de 3000 años de antigüedad la respaldan para ser considerada como la ciudad vigente más antigua de América. Cusco y su diversidad cultural y geográfica han sufrido y gozado avatares a través de los años, que la han convertido en un centro histórico de estudio y en el foco turístico más importante del país. Las opiniones difieren en cuanto a los primeros pobladores de la ciudad. Algunos afirman que fue el pueblo de Marcavalle o las tribus de Sahuaciras, Antasayas y Guayas, las que antiguamente poblaban el valle. Otros se basan en la mitología inca, que confiere a Manco Cápac y Pachacútec la fundación de la ciudad. No hay certeza para ninguna de las dos posturas. Lo que sí existe es una gran cantidad de muestras precerámicas que respaldan el título de antigüedad asignada a la ciudad. Precerámicos que corresponden a los hombres de Yauri y Chumbivilcas, con una edad aproximada de 5000 años antes de Cristo, a los pastores de Canas en Chaguaitiri y a los hombres de Corga dedicados a la granja y pastorea. En el período formativo, la ciudad comenzó a ser habitada desde el valle de Guatanay o valle del Cusco. En el período sedentario, hacia 1000 años antes de Cristo, Marcavalle fue el lugar elegido para establecerse. Esta ciudad estaba ubicada en el lado oriental de la ciudad y contaba con una población de granjeros y pastores precariamente organizada. Alrededor de 800 años antes de Cristo se desarrolló la cultura de Chanapata, y a los 600 años después de Cristo se creó Cotacali, que fue la primera región del sistema de estados regionales implantados. Posteriormente, a consecuencia de la invasión Wari, fue creado el estado original de Quilqui en el año 800 después de Cristo y el de Lucro hasta el año 1000 después de Cristo. El inicio de la civilización inca se dio en el año 1200 después de Cristo y su fase expansiva en el 1400 después de Cristo. Lo que sigue es una historia conocida. El 15 de noviembre de 1533 llegaron los españoles y con ellos la caída del imperio y una abrupta irrupción cultural que trasladó la capital hacia Lima. Pero los espíritus de lucha no viajaron a la nueva capital, todo lo contrario, permanecieron en Cusco. Una de las principales expresiones de este espíritu fue el levantamiento de Manco Inca, que duró desde 1536 hasta 1572, fecha en que fue derrotado y ejecutado el último integrante de la dinastía inca, Tupac Amaru I. Pero no podemos olvidar al más grande precursor de la independencia peruana, Tupac Amaru II, o José Gabriel Tupac Amaru Inga, quien en el 1780 inició una nueva rebelión que marcó indiscutiblemente el precedente más significativo en contra del régimen español en América. Lamentablemente, una traición fue causa de su derrota y de su ejecución junto a su familia en la Plaza Mayor de la misma ciudad que lo vio nacer. El precedente había calado y fue seguido por Mateo Pumacahua, y los hermanos Angulo, quienes propiciaron otra rebelión entre 1814 y 1815. Finalmente, en 1821, producto de las incesantes luchas y el apoyo integral sudamericano,
el Perú logró su independencia de España y para 1933 Cusco era declarada la capital arqueológica de América del Sur por el Congreso Americanista realizado en Argentina. Pero no solo las rebeliones remecieron a la ciudad, sino que también lo hizo el poder de la naturaleza, con un terremoto de 7 grados en 1950, que dejó en pie solo la cuarta parte de sus edificios originales. Sin embargo, por la gran magnificencia cultural e histórica, Cusco recibió innumerables muestras de reconocimiento mundial, como la dada en 1978 por la 7ª Convención de Alcaldes de las Grandes Ciudades Mundiales, realizado en Milán, Italia, que declaró al Cusco como la herencia cultural del mundo. La UNESCO, por su parte, le otorgó en 1983 el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad. El Perú no se queda atrás, y el 22 de diciembre de 1983 reconoció el portento de sus interiores andinos con una ley que declaraba a la ciudad de Cusco como Patrimonio Cultural de la Nación y capital turístico del Perú. Veamos ahora el colorido y el espíritu del Cusco. Fue la capital del Imperio Inca y es considerada la ciudad histórica más importante de América. Viajamos a Perú para conocer Cuzco. La moneda es el sol. La mejor época para viajar es entre mayo y septiembre. Un plato típico, el timpo, en quechua, hola rimaikuyaiki, adiós es tupananchiskama y gracias es sulpaiki. Viajo a la cordillera de los Andes para conocer la antigua capital del Imperio Inca. Cuzco fue la ciudad más importante de América del Sur y hoy es mucho más que el punto de partida para visitar Machu Picchu. Los planos antiguos de Cuzco demuestran que tenía forma de puma, uno de los 3 animales sagrados para los incas. Al llegar me doy cuenta de que hoy es un día importante. Hay música y bailes y la gente lleva vestidos regionales. Peruanos de todo el país han venido a Cuzco para bailar las danzas típicas de sus provincias. Y en la Plaza de Armas se celebra el concurso en el que se elige el mejor baile. Me cuesta un poco seguir quién es quién, pero lo explicaré lo mejor que pueda. Este baile es el que abre el concurso. A mí me parecen incas, pero alguien dice que son los guerreros del Pacífico del Sur. Estos bailarines vienen de Islay, en la costa sur de Perú. Estos trajes de colores me hacen pensar que quizás son los de Cuzco. Y sigue uno de los grupos más elegantes, que viene de Santa Rosa. Estos son los de Puno, la ciudad junto al lago Titicaca. Este baile representa la tierra de los ancianos pitimarqueños. Y estos no pueden ser otros que los de la selva amazónica. Las mujeres andinas pasean por la calle con sus vestidos típicos de colores. Los ponchos y las faldas suelen ser de lana de alpaca o de vicuña,
para protegerlas del frío. Veréis que la mayoría lleva el pelo negro recogido con 2 trenzas muy largas unidas al final con cintas de lana. Algunas incluso llevan sombrero de copa, aunque no son muy típicos de Cuzco. Lo que sí lleva la mayoría es una manta en los hombros a modo de saco, en el que cargan sus cosas o a sus bebés. Muchos trabajan todo el día con un niño en la espalda, porque no pueden permitirse quedarse en casa. Casi sin querer, llego al mercado de San Pedro, el más antiguo de la ciudad. Aquí venden todo tipo de artesanía y sobre todo de comida. De hecho, muchos locales vienen al mercado central a comer porque es muy barato. Al salir de nuevo a la calle, visitad el otro mercado de Cuzco. Os daréis cuenta enseguida de que en la calle hay más movimiento que en San Pedro. Muchas mujeres pasan de largo el mercado central y prefieren comprar aquí los ingredientes para sus próximas comidas. La gastronomía peruana es una de las mejores del mundo, gracias a la variedad y a la riqueza de sus productos. Aquí veréis a las mujeres cuzqueñas comprando y vendiendo a cualquier hora del día. Hay fruta, verdura y muchísima carne. A estas alturas os habréis dado cuenta de que los mercados no son territorio de hombres. Para disfrutar al máximo de Cuzco, dedicadle unos cuantos días, vigilad con el mal de altura, llevad ropa de abrigo y estad atentos con los pequeños timos. El fin de semana me encuentro con un desfile militar delante de la catedral, con soldados tocando, formando y marchando. Una señora me cuenta que es una costumbre que el ejército haga exhibiciones aquí los domingos. Bueno, hemos visto lo colorido del Cusco con sus fiestas, con sus danzas, con los mercados. El mercado es un lugar ideal para conocer un lugar. Ahora vamos a ver otra parte, muy colorida también, del Cusco, las leyendas. El dios Huiracocha. En el antiguo Perú se narraba acerca del origen del hombre, que el dios Huiracocha, en una época en que en el cielo no había ni sol, ni luna, ni estrellas, vino a la tierra andina, que ya existía antes de Huiracocha, y creó a una primera generación de hombres y mujeres, pero de talla muy elevada. Resultó, sin embargo, que esta primera generación se portó mal. Hasta olvidó a su creador, por lo que Huiracocha los consideró soberbios y los castigó convirtiéndolos en piedra, que son las que se pueden ver ahora en Tiwanaku. Luego vino una gran inundación, terriblemente descomunal, pero después Huiracocha visitó la isla del Titicaca, lugar desde donde creó el sol, la luna y las estrellas para que iluminaran la tierra. De ahí pasó a Tiahuanacu y decidió crear la definitiva generación humana, aunque esta vez a su imagen y semejanza, y de baja talla solamente. Enseguida, por parejas,
Lo sumergió en el lago Titicaca y esta gente, buceando, se profundizó en las aguas hasta encontrar aberturas o cavernas en las paredes y pisos del lago. Por ellas penetraron hasta salir por otras aberturas y bocas que se encontraban ubicadas en cerros, puquios y árboles de diversas provincias. Fue entonces que, así por parejas, comenzaron a poblar el mundo andino. Esta gente creada y enviada por Viracocha sabía hablar, se vestían y tenían una serie de conocimientos enseñados por el mismo Dios. Las aberturas por las que emergieron a la tierra recibieron el nombre de pacarinas, cuevas por donde se amanece o se sale. Después, Viracocha creó a los animales y en esta labor tuvo como ayudante a 2 hombres muy inteligentes y poderosos. Como se ve en el antiquísimo mito de Viracocha, cuando éste llegó a la isla de Titicaca, a la tierra ya la halló creada. Él solamente dio origen a los hombres, a los animales y a las plantas. Leyenda de las misteriosas chicanas de Sacsayhuamán. Las chicanas de Sacsayhuamán son cuevas que se encuentran en la ciudad del Cusco, en la zona conocida como la fortaleza de Sacsayhuamán, o zona X, que según dice es la letra que forma el conjunto de cavernas al cruzarse. La leyenda sobre estas cavernas data de la época de los incas y aún está vigente en nuestros días por los desaparecidos que tuvieron la osadía de querer desvelar este misterio. Encontramos allí la Chincana Chica, que es baja, angosta y de recorrido pequeño. En cambio, la Chincana Grande se ubica a unos 200 metros del anterior y no es accesible para nadie. Es en esta donde recaen varios mitos conocidos por los lugareños, relatos que aún en el siglo XX eran refrescados por nuevas desapariciones. Las historias varían según las personas que las narran, pero todas confluyen en que las redes de cavernas comunican también con el Templo del Sol o Coricancha. Incluso se dice que nace en este lugar, en pleno corazón del Cusco, donde ahora está construido el Templo de Santo Domingo. Vamos a ver ahora la Chincana y la Mazorca de Oro. Las chincanas y la mazorca de oro. Cuando en una de mis excursiones de escuela, hace muchos años, visitamos al Cusco, fuimos por Sacsayhuamán, donde nos mostraron un túnel el cual el guía le decía: este es una chincana. Los incas lo utilizaban como estrategias de guerra o simplemente como atajo para llegar más rápido a algún lugar. Y mencionó que una de estas chincanas se conecta directamente al Coricancha, pero las que nos mostró estuvo tapada con piedras y barro. Nos dijo que estos estaban cerrados a raíz de que muchos turistas entraron al lugar, se perdieron y nunca volvieron. Y nos contó algunas leyendas más de aquella chincana que cuando era niño no las entendí mucho, que es parte de la crónica que narro a continuación. El Templo del Sol o Coricancha es la actual iglesia de Santo Domingo. Se cree que aquí se encontraría una de las entradas a la chincana. Tras el arribo de los españoles al Imperio Inca, muchas de las construcciones autóctonas fueron presa de saqueos y destrucción, y sobre muchas de estas se construyeron las nuevas edificaciones coloniales. Esto se puede notar claramente en la ciudad de Cusco. Cuando uno camina por sus calles empedradas, puede observar esta mezcla entre la arquitectura inca y la arquitectura colonial. En esta ciudad existe un edificio que resalta por su importancia histórica y las creencias que giran en torno a esta, el Coricancha. Su nombre proviene del quechua Coricancha o Templo Dorado,
durante la época inca era conocida como Inti Cancha, o Templo del Sol. Sobre este templo se construyó la actual iglesia de Santo Domingo, y en la actualidad sigue funcionando como tal. Según algunas leyendas, es en este lugar donde se encontraría una de las posibles entradas a la Chincana Grande. Pero, ¿qué es la Chincana? Es así como se llama a un complejo sistema de túneles que se extiende bajo la ciudad del Cusco. Su construcción es atribuida por algunos al Inca Huayna Cápac, y se cree que es aquí donde los incas escondieron el oro de sus templos ante la codicia de los españoles. Una de las posibles entradas se encuentra en los alrededores de la fortaleza de Sacsayhuamán y es conocida como la Chincana Grande. Se realizaron varios intentos de exploración por este lugar, desde expediciones realizadas por aventureros y curiosos hasta exploraciones científicas, todas ellas con la característica común del fracaso. Desafortunadamente, y debido a los numerosos accidentes, producto de los curiosos que se aventuraban a explorarla, las autoridades cusqueñas ordenaron el cierre de esta entrada, siendo las Fuerzas Armadas las encargadas de dinamitarla, condenándola al olvido bajo un muro de piedras. Existe un relato muy difundido sobre una de estas exploraciones, la cual nos habla sobre un par de jóvenes estudiantes que a principios del siglo decidieron aventurarse y explorar la Chincana. Luego de varios días, y al no saberse nada de ellos, se les dio por perdidos, hasta que un día en el interior de la iglesia de Santo Domingo se oyeron unos golpes desesperados tras una de las trampillas de madera. Ante la insistencia de estos golpes, la gente que se encontraba en esos instantes decidió abrir la trampilla, y allí apareció uno de estos jóvenes, en pésimas condiciones físicas, con las manos destrozadas, y sosteniendo en una de estas una mazorca de oro. Se dice que luego este joven murió, y la mazorca fue fundida para elaborar con esta un par de coronas para la Virgen y el niño. Aunque esta historia resulta un tanto increíble, no termina ahí. En 1994, el escritor y periodista Javier Sierra, durante una visita al convento de Santo Domingo, se entrevistó con el prior, en ese entonces el padre Benigno Gamarra, y este le reveló más datos acerca de la existencia de la Chincana. Fue durante una de estas visitas, en una fría madrugada, poco antes del amanecer del 21 de marzo de ese año, que lo citó en su despacho para mostrarle algo con la condición de que esto solo fuese divulgado cuando él ya no se encontrara a cargo. Sobre la mesa de su despacho se encontraba un extraño envoltorio, el cual el padre procedió a desenvolver, revelando ante los ojos del escritor un par de coronas de oro, con incrustaciones finamente labradas, confirmando que fueron estas las coronas elaboradas con el oro obtenido al fundir la mazorca, luego de la muerte del estudiante. El escritor, sorprendido ante esta revelación, preguntó: ¿y por qué no están en la iglesia con las imágenes para las cuales fueron fundidas? El padre, ante la interrogante, solo atinó a responder: hace ya mucho que la escondimos, para no despertar la ambición de los buscadores de tesoros. Las últimas exploraciones de los cuales se tiene conocimiento se realizaron a mediados del año 2000 en el denominado Proyecto Coricancha, a cargo del explorador Ansel P. Rambla y su equipo Boy Rus Explorer, realizado de forma conjunta con arqueólogos peruanos y el Instituto Nacional de Cultura, con el permiso del gobierno y los monjes dominicos. Luego de una serie de contratiempos y conflictos entre los sacerdotes del templo y los investigadores, se decidió terminar el proyecto. Aunque no se logró ingresar a la Chincana, al parecer se habría confirmado su existencia y los posibles lugares por donde se podría acceder. Como ven, la Chincana Grande sí existiría en el templo de Coricancha. Algunos creen que la mazorca de oro que trajera aquel joven sería solo una pieza de la ingente cantidad de oro y riqueza escondida,
en algún recoveco desconocido de la Chincana. Y eso es la ambición que despertaría en los exploradores o investigadores. Pero quién sabe que si ya lo encontraron. No siempre se difunde información oficial, pues en este tiempo siempre se esconde la verdad, con la finalidad de proteger ciertos intereses. Bueno, muy interesante la historia de la Chincana Grande. Pero la Chincana Grande tiene muchas historias. Desde el año 1542 en adelante, muchos han dejado testimonio sobre ella. Por ejemplo, Añelo Oliva, el padre jesuita, nos relata que Huayna Capac dotó de nuevos, muy suntuosos y grandes edificios, y a él se le atribuía la construcción del laberinto subterráneo que llaman Chincana, del cual laberinto habían salidas a los caminos de fronteras, puentes, fortalezas y otros edificios. Fray Martín de Morúa, en una crónica de 1590, escrita por él, en su capítulo 9, nos dice: del gran infante y capitán Ausi Topa, hijo del famoso Topa Inga Yupanqui, este valeroso capitán Ausi Topa fue el que por mandato de su padre hizo un camino debajo de la tierra en la fortaleza de esta ciudad del Cusco hasta Curicancha, que era donde ellos tenían el templo y oratorio del sol y de la luna y de todas las demás huacas que ellos adoraban, hasta la entrada de este socavón en la dicha fortaleza, en donde ya la llamaban la Chingana, aunque ya es perdido y acabado todo. Porque no hay quien atine por dónde va, sino es solamente la entrada, porque en entrando, algún trecho se pierden y no pueden dar con el camino. Porque ni en el dicho paraje del Curicancha no hay memoria de ello, y dicen que el Inga lo mandó cerrar porque no entrase nadie dentro. Fue como dicho es. Igualmente, Morúa, comentando las obras de Pachacutec, afirma que éste construyó el gran templo del sol en el Cusco, el Coricancha, y que Tupac Yupanqui construyó un nuevo templo del sol dentro de la fortaleza de Sacsayhuamán, diciéndonos: era un templo famosísimo en la fortaleza de la ciudad del Cusco, con infinidad de puertas y una entrada labrada diabólicamente, que era una boca de serpiente que causaba a quienes la miraban espanto. Y por ella entraban e iban por debajo de la tierra, al templo y casa del sol llamada Curicancha, la cual puerta se entiende al presente a lo que dicen algunos indios viejos, que está en una cueva que ahora se llama la Chingana, que significa cosa donde se pierden. En la historia general de los jesuitas del año 1600, al hacer la descripción de la ciudad del Cusco, se menciona que al construir la iglesia de la compañía, se encontraron con una serie de dificultades, porque el terreno, que era parte de la casa, estaba llena de unos sótanos o manantiales de agua que en otros tiempos formaban una laguna o pantano que los incas desecaron extrayendo las aguas hacia el río Huantanay, que por allí cerca pasa, y todo el tremedal lo cubrieron con cascajo, llevado a mano, de suerte que todo el terreno de la plaza quedó parejo y enjuto. Para salvar tan grandes dificultades, tuvieron que hacer muchas obras subterráneas, usando de tablones y tapiales y gran suma de losas y piedras labradas que sacaban de la fortaleza y de los demás edificios y antiguallas de los incas, de que están llenos todos los cimientos. Todo este trabajo se hizo sin tocar la célebre cueva del Cusco, que los indios llaman Chincana, la cual hicieron los reyes incas, muy profunda y atraviesa toda la ciudad por en medio, con su boca o entrada en la fortaleza de Sacsayhuamán, y bajó de lo alto por el lado del cerro donde están las parroquias de San Cristóbal, y por muchos estados de Honduras va a dar y salir a la que ahora es Santo Domingo, que, como queda dicho, era el famoso templo de Coricancha y casa del gran Punchau.
Agrega el cronista: dicen todos los indios de quien me he informado, que hicieron los incas esta cueva costosa y trabajosa para que en tiempo de guerra, cuando los reyes estuviesen en su Zarzacuamán o fortaleza, con toda su gente y ejército, pudiesen con seguridad y sin ser sentidos ir a su templo del sol y adorar a su ídolo Punchau, y ofrecerle incienso y sacrificios y comunicar con él el estado de la guerra y de las cosas del gobierno del rey. Finalmente, el cronista jesuita dice que el padre Porfirio, constructor de la iglesia de la Compañía, no tocó esta cueva por ir muchos estadios debajo de la tierra y porque dicho socavón no pasa por medio de la citada iglesia, sino un poco más arriba por medio de las casas obispales. Una aclaración: en el año 1600 las casas obispales estaban ubicadas en la calle Triunfo, restauradas para ser la casa de Alcides Mendoza Castro, arzobispo de Cusco, así como el jesuita captó la versión transcripta. Hacia el año 1600, otras versiones subsisten hasta hoy, señalando la existencia del zaguán subterráneo entre Sacsayhuamán y Coricancha, añadiendo algunas de ellas que el zaguán, o túnel principal, conecta a su vez con los principales palacios incaicos como el local de los jesuitas, actual universidad sobre la plaza de armas de Cusco, que en tiempo de los incas fuera el palacio de Huayna Cápac llamado Amarucancha. Garcilaso de la Vega, en 1609, en su libro Comentarios Reales de los Incas, explica que una red de pasaje subterráneo tan largo como las propias torres estaban todos conectados. El sistema era compuesto de calles y alamedas partiendo en todas las direcciones, todas con puertas idénticas. Eran tan complicadas que ni siquiera los más valerosos se aventuraban a entrar en el laberinto sin un guía de orientación que consistía en un rollo de cuerda o bravante grueso atado a la puerta de entrada para ser desenrollado a medida que se fuese avanzando por los túneles. Cuando niño, acostumbraba a ir hasta el fuerte con los chicos de mi edad, pero no nos atrevíamos a ir muy lejos, permaneciendo siempre en lugares donde hubiese luz de sol, pues teníamos mucho miedo de perdernos después de oír todas las historias que los indios nos contaban sobre el lugar. Garcilaso continúa señalando: algunos de los túneles llegaban a Cusco a 3 kilómetros de distancia, comunicando Sacsayhuamán con el Coricancha y otros edificios. Otros túneles se adentraban hacia el mismo corazón de los Andes sin saber a dónde conducían exactamente. Felipe Huamán Poma de Ayala, en 1615, el indio Felipe Huamán Poma de Ayala, durante más de 30 años viajó por todo el Perú recogiendo material para su obra, escrita en un español bastante defectuoso y mezclado con muchos vocables quechua. Su obra, Nueva Crónica y Buen Gobierno, constituye un universo particular que rebasa las relaciones de los hechos notables, se extiende hasta casi alcanzar una jerarquía enciclopédica andina, asombrando a los eruditos por su precisión y su riqueza temática. Huamán Poma conocía las obras de los cronistas que le precedieron, pero por su cuenta recogió sobre el terreno y de viva voz de sus connacionales tradiciones y narraciones referentes a la historia de los incas. En relación a la famosa Chincana Grande de Sacsayhuamán, menciona que existía un camino subterráneo o chincana de Calispuquio que iba hasta Coricancha en el Cusco, existiendo una relación con ellas con Sacsayhuamán y Pucumarca Suchuna en Rodadero. Como tenía grandes fortalezas llamadas Sacsayhuamán y Pucamarca, Suchona, Calispucio, Chingana, el agujero de debajo de la tierra, llega hasta Santo Domingo, Coricancha del Cusco. Esto fue la gran fortaleza y Pucará del Inga, hecho de todo el reino. Fernando de Montesinos, 1628. Fernando Montesinos residió durante largo tiempo en el Perú, a donde llegó acompañado del virrey Chinchón en el año 1628, y además doctor en Derecho Eclesiástico, vivió más de 15 años en el Perú, viajó por todo el país y se dedicó a una inconcebible variedad de actividades. Al relatarnos el cambio de dinastía de los amautas a los incas,
y como estos se introdujeron en el gobierno, trata de Mamá Siuca, en la que su hijo Inca Roca los lleva ocultamente a la Chincana, cueva notable que cae sobre el Cusco, y hoy barrena todo el convento de Santo Domingo, que antiguamente fue Casa del Sol, vistiéndolo con láminas de oro y pedrería que brillaba a los rayos del sol. Resumiendo esta leyenda, se dice que Mamá Siuca quiere hacer pasar ante el pueblo que su hijo ha sido escogido por el sol, y para esto le hace llevar ocultamente a través de un túnel existente entre el Coricancha y Sacsayhuamán, logrando su propósito, haciendo que sea reconocido como rey, el primero de la dinastía de los Incas. Otros cronistas, como José de Arriaga, comentan igual leyenda, sosteniendo que el nombre de este joven fue Manco Cápac. Antonio de la Calancha, 1635. El cronista argentino Agustino Calancha, al tratar sobre la fortaleza de Sacsayhuamán, en el Cusco, dice: los incas construyeron un camino por debajo de tierra de más de 10 cuadras, todo labrado, que comunicaba dicha fortaleza con el Templo del Sol. A este subterráneo lo llamaban la Chingana, que es lo mismo que decir donde se pierden o se esconden o laberinto. Rivero y Chudi, 1851. Estos fortines se hallaban en comunicación subterránea unos con otros, así como también con los palacios reales y con el Templo del Sol de la ciudad. Tales trabajos subterráneos eran, según la tradición, muy ingeniosos. De ordinario tenían 4 pies de anchos y un estado de alto, pero en ciertos trechos se engolfaban y había en las paredes piedras puntiagudas, de modo que un hombre solo podía pasar por en medio de ellas. O bien su altura se disminuía tanto que solo a gatas era posible el tránsito. Todo esto con el objeto de poder salvar los tesoros de la ciudad a la fortaleza e imposibilitar una persecución enemiga, pues detrás de cada estructura había una capacidad bastante ancha para defender el paso contra un ejército entero. Ernest Middendorf, 1893. Ernest publica entre 1893 y 1895 su libro Perú, precisando que en realidad había 2 chincanas, una en la cumbre de Sacsayhuamán, en conexión con el Templo del Sol y con la Casa de los Escogidos, y otra a los pies de la Piedra Cansada, Chincana Grande. Ambas serían de origen natural, originada por el resquebrajamiento de las rocas calcáreas o las acciones volcánicas. Los túneles interiormente no estarían abovedados, sino cubiertos por lajas que descansaban sobre carricilios labrados en los muros. Si bien no se encuentran en la colina de Sacsayhuamán restos de muros, hay allí la entrada a una cueva, sobre la que se cuenta toda clase de fábulas. Afirman que se trata de la entrada a un laberinto de galerías subterráneas que en tiempos antiguos unían las fortalezas con el Templo del Sol y la Casa de las Vírgenes Escogidas. Por el peligro de extraviarse que corren quienes se aventuran a entrar, la cueva se llama la Chingana. En realidad, estas cuevas son grietas naturales, tal como existen también en otras montañas calcáreas, y que aquí parecen ser aún más frecuentes debido a la acción volcánica. También al pie de la llamada Piedra Cansada se encuentra el ingreso a una cueva de esta naturaleza, conocida igualmente con el nombre de Chingana. William Montgomery McGovern, doctor del Museo de Historia Natural y Etnológico de Sudamérica y miembro del Board of Oriental Study de Londres, en su libro titulado Jungle Paths and Inca Ruins, afirma: cerca del fuerte de Sacsayhuamán existen muchas extrañas cavernas en dirección al fondo de la tierra, donde altares a los dioses de las profundidades eran esculpidos en roca viva, y muchos de los huesos esparcidos por allí dicen ser de los sacrificios que habían sido realizados allí adentro. La salida de una de esas cavernas, la Chincana, jamás fue encontrada. Dícese estaba unida por un enorme pasaje subterráneo hasta el Templo del Sol, en el corazón del Cusco. Dícese firmemente y con razón que dentro de esa caverna estuviese escondido gran parte del oro de los emperadores incas, el cual fue guardado allí para no caer en manos de los conquistadores españoles. No obstante, la caverna es tan grande, tan complicada, con pasajes tan intrincados, que el secreto jamás fue desvelado. Dícese que en realidad apenas un hombre consiguió el pasaje para el Templo del Sol, y que cuando salió cargaba 2 barras de oro en las manos. Sin embargo, después deambulando por los complicados pasajes subterráneos, estaba tan perturbado mentalmente que falleció tiempo después.
Desde aquella ocasión muchos se aventuraron por las cavernas, sin jamás haber vuelto. Unos 2 meses antes de mi llegada al sitio, la desaparición de 3 personas importantes dentro de las cavernas hizo que el prefecto del Cusco prohibiese la entrada a la misma, y así impidió que se pudiese descubrir los secretos y tesoros de los incas para siempre. Liliana, tu micrófono está apagado. Leyenda de los Pururaucas. Cuenta la leyenda de los Pururaucas que por los años de 1438, el temible ejército de los Chancas, liderado por su rey Astoy Huaraca, estaba listo para invadir el Cusco y destruir a los incas. Eran 50.000 guerreros que tenían fama de sanguinarios e invencibles. Jamás habían sido derrotados. Lo peor de todo era que el anciano Zapa Inca Huaricocha y su hijo, el príncipe Urco, habían escapado sin organizar la defensa. En ese momento tan difícil para los cusqueños surge la figura del joven príncipe Cusi Yupanqui, quien se dirigió al pueblo pidiendo que no huyan, que se queden para defender sus tierras, que luchen por el Cusco. Cuando los chancas iniciaron el terrible ataque, Cusi Yupanqui lideró la heroica resistencia con no más de 10.000 valientes. Las faldas de los cerros cusqueños se tiñeron de sangre, con varias horas de feroz combate, hasta que los incas empezaron a retroceder. Cuando ya parecía todo perdido, ocurrió un milagro. De pronto, miles de piedras del Cusco y los cerros cercanos comenzaron a tomar formas humanas para incorporarse a la batalla. Fue el dios Huiracocha quien se apiadó de su pueblo y transformó las rocas en poderosos guerreros que comenzaron a aniquilar a los enemigos. Los chancas no lo podían creer. Por primera vez, su rey, Astoy Huaraca, ordenó la retirada. El Cusco se había salvado. Poco después, el príncipe Cusi Yupanqui fue proclamado como nuevo Zapa Inca con el nombre de Pachacutec. Los míticos guerreros, al ver cumplida su misión, volvieron a ser piedras. Muchas de ellas fueron llevadas a los principales templos para ser veneradas como huacas. Hasta hoy los cusqueños los recuerdan como los sagrados Pururaucas, los guerreros invencibles que volverán cuando el pueblo los necesite. La leyenda del tesoro de Yanganates o Yanganatis. Nos cuenta que en 1532 Francisco Pizarro fundó la ciudad de San Miguel de Piura, comenzando la conquista del Imperio Inca. Un tiempo después, en el mismo año, capturó al Inca Atahualpa en Cajamarca. Atahualpa, viendo que los españoles apreciaban el oro por encima de todo, se comprometió a cubrir una habitación con oro conocida como cuarto de rescate a cambio de su libertad. Pizarro accedió a ello, a pesar de que probablemente no tenía la intención de dejar a Atahualpa en libertad. Antes de que la sala estuviera llena de oro, Pizarro desconfiaba de Atahualpa y su influencia sobre el resto de guerreros incas, por lo que condenó al Inca a ser ajusticiado con el garrote el 26 de julio de 1533. Una versión de la leyenda sostiene que el general incaico Rumiñahui se dirigía a Cajamarca con un estimado de 750 toneladas de oro trabajado para el rescate. Cuando supo que Atahualpa había sido asesinado, este volvió a Quito, que en ese momento era el nombre del territorio hoy llamado Ecuador, transportó el tesoro hasta la cordillera de Yagantis, donde encontró un lago y tiró todo el tesoro. A pesar de que fue torturado por los españoles, nunca reveló la ubicación del tesoro. La gente ha buscado el tesoro en los últimos 500 años y muchos han llegado a términos desafortunados que han dado origen a la creencia de que es una maldición. Algunos dicen que el tesoro fue encontrado por Antonio Pastor y María de Segura a finales del siglo XVIII, pero hasta el momento no existen pruebas de su existencia. Bueno, y existen así, la verdad, tenemos un poco más de leyendas, pero ya no tenemos tiempo. Tenemos la leyenda del mito del cóndor, que era muy, muy bonita. La verdad que nos hemos esforzado, bueno, Liliana, en buscar esta información y hacer este PPS. La verdad que muchísimas gracias, Lili. Hemos coincidido en buscar cosas que estaban tan en común que la verdad, muchas leyendas de esta hermosa
ciudad tan antigua, tan milenaria, bueno, que reúne tanto el pasado inca, mientras vamos pasando las imágenes que buscaste, ese pasado inca tan rico y el encuentro con, bueno, con lo bravo que fue los españoles y el saqueo y todo eso, pero que bueno, hoy quisimos traer y hacer un homenaje a esta hermosa ciudad que nos abriga en este bicentenario. Yo agradecerle y quiero que tenga la palabra, por favor, tanto Liliana como Sandra, a que me hayan acompañado en este homenaje. Bueno, Marce, sí, agradecerte a vos y también a la organización de la Feria del Libro por brindar estos espacios que son tan enriquecedores y donde se conoce y se comparte mucha cultura. Así que mi agradecimiento para vos, para Liliana y para quien nos acompañe en el Zoom. Bueno, yo también agradecerte, Marcela. Lamentablemente no pudimos contar todo lo que queríamos, pero bueno, es tan abundante lo que hay para contar sobre el Cusco. Esta es la parihuana. Yo quiero mencionarla porque Marcela quería mencionarla. Es de allí donde, en el cuento del sueño de San Martín se imagina la bandera del Perú y así la hace, ¿no? Blanca y roja. Bueno, agradecerles a todos. Gracias, Miriam, por el apoyo. Y bueno, será hasta la próxima. Será hasta la próxima feria. Muchísimas gracias, muy interesante esa leyenda, de verdad, pero tiene tanta riqueza, bueno, tantos años también, tanta riqueza, que bueno, la verdad que solamente queríamos que la gente, compartirlo con la gente que nos está siguiendo en la feria. Muchísimas gracias, chicas. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias, Miriam.